¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Después de un tiempo volvemos aquí eh, a hacer una entrega para hablar sobre algo muy interesante, ¿verdad? Eh, Después de unas semanas de no hacer videos ni de alzar nada, hoy volvimos para hablar sobre algo que es de interés social, me supongo que íntegramente, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre el aborto y sobre algunos puntos de vista y dar simplemente nuestra opinión sobre este tema. Yo sé que los proabortistas y feministas, el primer argumento que van a tirar contra nuestra es que somos varones y que no tenemos derecho de opinar sobre este tema. Pero sí que fuimos fetos y que estuvimos dentro de la panza de nuestra mamá en algún momento. Y podemos opinar, obviamente, desde un punto de vista, digamos, crítico, analítico, y también es tonto decir que por ser hombres no podemos opinar de ese tema, ¿verdad? Porque se puede contraargumentar de muchas formas. Pero bueno, aquí el que va a llevar la posta es Juan Melo. No sé si quieres dar un saludo antes de introducirte al tema. Buenas noches, ¿qué tal a todos? Eh, Vamos a hablar de un tema muy controversial, pero muy importante, que sería el aborto, ¿verdad? Como ya había hablado Alan. Y bueno, esta vez me toca a mí exponer un poco acerca de lo que pienso al respecto y claro, Alan también va a comentar de vez en cuando también. Y bueno, sin más que añadir, voy a empezar. Eh, Primeramente, yo saco este argumento, no es mi argumento en sí, ¿verdad? Es el argumento de un filósofo de la religión llamado eh, Alexander Prus, o Pras, no, la verdad que no sé cómo se pronuncia, P-R-U-S-S. Y consiste en lo siguiente, es muy simple la verdad, es como sigue. Premisa uno: yo fui un feto. Premisa 2: si fui un feto, sería incorrecto matar a ese feto. Conclusión: si fue incorrecto matarme cuando era un feto, es incorrecto matar a cualquiera que alguna vez fue un feto. Bueno, creo que el principal punto aquí es fui un feto, ¿no? Desde el momento en que el esperma, el hombre, y el óvulo de la mujer se unen, eh, se da lo que se llama fecundación y se crea una vida, un ser, ¿verdad? Este ser, llámese feto o no sé, primera forma de vida, como lo quieran llamar, este feto fuimos alguna vez todos nosotros, ¿verdad? Independientemente de cuán desarrollados estemos ahora, ¿verdad? Eh, que tengamos brazos, piernas, un cerebro totalmente desarrollado, grande, tengamos una diferencia de tamaño, entre otras cosas, alguna vez fuimos ese diminuto ser que se formó de esa unión. Entonces, independientemente de cómo podamos entender o definir lo que es la vida científicamente, nosotros fuimos alguna vez ese ser, ¿verdad? Independientemente de lo que podamos definir como persona o humano, eso no es importante. Lo importante es que fuimos alguna vez ese ser diminuto, todos nosotros, ¿verdad? Ahora, yo creo que con esa simple lógica podemos decir que la primera premisa es correcta. Yo fui un feto, ¿verdad? Ahora, siguiendo la segunda, si fui un feto sería incorrecto matar a ese feto. Ok, aquí es donde venimos a hablar de homicidio. ¿Por qué el aborto es un homicidio? Porque se destruye el feto, se quita la vida de un feto, ¿verdad? Ahora, independientemente si eso se toma como una persona o no, nosotros fuimos ese feto. Entonces, matarme a mí
en esa época en que eras un feto, no es diferente a si se me mata a mí ahora, porque al fin y al cabo yo fui ese feto antes. Ese feto se desarrolló para ser lo que soy ahora. Eso quiere decir que Melo existió ya desde ese feto, así como todos nosotros alguna vez fuimos ese. De Entonces, hecho, quiero acotar algo que academias internacionales de medicina, ¿verdad? Declaran de que la vida del ser humano se inicia desde la concepción, ¿verdad? Es decir, ya es un ser, ¿verdad? Tiene su propio ADN único e irrepetible, un ritmo cardíaco distinto al de su madre, ¿verdad? E incluso un factor sanguíneo diferente, ¿verdad? Y, o sea, tiene muchas distinciones propias del ser humano. Es decir, no es un bulto celular que está próximo a ser un humano, no, ya es un ser humano que no está desarrollado como tal, ¿verdad? Es decir, eh, es un ser humano en desarrollo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no puedo decir que, que yo no soy, o sea, una persona que tenga mucha más edad que yo, ¿verdad? Que tenga los pelos blancos, ¿verdad? Y no puede decir por mí de que yo no soy un ser humano porque yo no tengo pelo blanco, ¿verdad? No, yo estoy seguramente camino a tener pelo blanco, ¿verdad? Otros están camino a quedarse sin pelo, ¿verdad? Pero el ser humano está en constante desarrollo de su cuerpo, tanto físicamente, mentalmente, y ese desarrollo empieza desde el momento de la concepción, porque ahí ya adquiere todas estas características que te dije, ¿verdad? De que ella tiene un ADN único e irrepetible, ¿verdad? Tiene un ritmo cardíaco distinto y todas esas cosas se van desarrollando que son propias de un ser humano aparte. Nada, solo eso quería acotar en este punto, Melo. genial. Y efectivamente, también podemos deducir por el simple hecho de que si alguna vez fuimos feto, entonces ese feto era una persona, ¿verdad? Era un ser humano. Simplemente no es que dejamos de ser personas desde un punto de nuestra etapa de vida. Somos personas desde el momento en que existimos, ¿verdad? Sea la forma en que sea. Yo no soy menos persona cuando era niño que ahora, ¿verdad? De la misma manera que no era menos persona cuando era un feto que ahora, ¿verdad? Entonces, de esto se sigue, repito de nuevo las dos premisas que recién toqué, ¿verdad? Primero, yo fui un feto. Ahora, segundo, Claro, si fui un feto, sería incorrecto matar a ese feto, porque sería un homicidio. ¿Ok? Entonces, aquí viene la conclusión que si fue incorrecto matarme cuando era un feto, es incorrecto matar a cualquiera que alguna vez fue un feto. Yo no tengo nada de diferente a otro ser humano. Yo también necesité que un esperma y un óvulo se unan, ¿verdad? Eh, Necesité desarrollarme en el vientre de una madre, así como todos los seres humanos. Entonces, yo no soy único al decir que fui un feto. Todos los seres humanos, incluso los que están a favor del aborto, fueron alguna vez un feto. Estén en contra o a favor del aborto, todos fuimos fetos. Entonces, si fue incorrecto, o si es incorrecto, o si hubiera sido incorrecto matarme a mí cuando estaba en la etapa de feto, entonces cualquiera que fuese asesinado en esa etapa sería incorrecto hacer ese acto, ¿verdad? Cometer ese acto. Y por tanto sería un homicidio, ¿verdad? Y de hecho, sería un homicidio con mayor daño porque le estás privando a alguien de haberse desarrollado como un ser humano. De la misma manera que es más horrible matar a un bebé o un niño que a un adulto o un anciano, de la misma manera es más horrible nuevamente matar a un feto, ¿verdad? Que es el inicio de una vida. Entonces,
Yo creo que nada más este argumento demuestra que la dignidad del ser humano o el valor del ser humano no se determina por su etapa de vida, ¿verdad? Simplemente todos desde el momento en que existimos somos personas valiosas y cada vida tiene su valor y por tanto no podemos decidir simplemente arbitrariamente, ya sea por egoísmo, ¿verdad? O por algún, eh, bueno, sí, por algún pensamiento egoísta, no podemos determinar qué vida vale más que otra, ¿verdad? Eso no sería muy diferente al pensamiento de Hitler, ¿verdad? A quien le parecía que los judíos tenían menos valor que la raza aria, ¿verdad? Entonces, eso es nada más lo que tenía por decir. No sé si Alan querés comentar algo al respecto. Sí, la verdad que tengo muchas opiniones sobre este tema, no muy ordenadas en mi cabeza, pero sí que puedo decir algunas cosas. En primer lugar, ¿verdad? El aborto en sí, como lo quieren hacer parecer o como lo quieren hacer pintar, ¿verdad? De que es beneficioso y soluciona problemas sociales. La verdad que eso está muy lejos de ser real, porque es como paliar las consecuencias de otros actos que sí son verdaderos problemas, ¿verdad? Digamos, un acto de violación. La solución para la violación jamás es el aborto, ¿verdad? La solución para la tasa de violaciones rodean otras cuestiones como son los vicios, bebidas, em, hogares disfuncionales, descuidos. Bueno, es decir, una niña que fue violada y que no terminó en embarazo, a esa se le da la espalda. ¿Por qué? Porque no quedó embarazada. Sin embargo, a aquella que quedó embarazada, no, ahí sí, la solución para ella es el aborto, ¿no? Y para la otra niña, ¿qué? Para la que no quedó embarazada, ¿qué se hace, verdad? Es decir, no va por un problema, la solución para ese problema jamás puede ser el aborto. El aborto es, ¿cómo es? Se está subjetivizando el concepto, ¿verdad? Eh, yo estaría de acuerdo en implementar otros tipos de soluciones, ¿verdad? Campañas de educación, de concientización de las familias, asistencia del gobierno a los más pobres, ¿verdad? Que finalmente es donde sufren más este tipo de actos de violencia, ¿verdad? Em, no estoy hablando para nada tampoco del machismo, ¿verdad? Porque en nuestro país, al menos, aquí en Paraguay, quien es beneficiado con todo el peso de la ley es la mujer. Aquí a un hombre, su testimonio muy poco es lo que vale en comparación al testimonio de una mujer, ¿verdad? Eh, Hay casos en los que por el simple hecho de su posición de violencia familiar, el hombre ya es encarcelado sin derecho a la defensa. Es decir, existe un sistema en el cual se puede defender a la mujer dentro de nuestra legislación y creo que la mayor parte de Latinoamérica. Pero el problema es que muchas de estas mujeres deciden no denunciar, no denuncian maltratos, no denuncian violaciones, no denuncian eh, estas cuestiones y terminan por apoyarse en los movimientos feministas, movimientos de ideológicos que dicen ser o se proclaman a sí mismos como las voces de estas personas, ¿verdad? Como las voces de las niñas violadas o las voces de las mujeres desamparadas, apuntando totalmente a otro lado, ¿verdad? Que es el aborto, como la gran solución al problema a un problema que no tiene nada que ver con el que la niña con que la niña conciba o no el niño, o, o- o- o-
si es niño o niña lo que lleva en el vientre. Ese problema, lejos de ser solucionado con el aborto, al contrario, le quita un peso de encima al violador. El violador, al no tener una consecuencia de su acto, porque se abortó, entonces, ¿con qué argumentos le podemos denunciar a un violador? ¿Cuál es la evidencia de que esa niña haya sido víctima de violación? Es decir, tiene muchos agujeros los argumentos a favor del aborto que al ser así termina por subjetivizar el valor real del problema. Entonces, las personas ya no, al menos los defensores del aborto, ya no llevan el, el- la conversación hacia un sentido lógico para inclinarse al sentido ideológico y terminan diciendo lo siguiente: mi cuerpo, mi derecho. Es decir, yo hago lo que quiera con mi cuerpo. Y ahí es cuando sale a luz la verdadera intención del aborto, ¿verdad? O sea, la verdadera intención de que se haga legal el aborto, ¿verdad? Que es libertinaje sin compromiso, ¿verdad? Yo salí a fiestas, hice todo lo que tenía que hacer y por un descuido quedé embarazada. Ay, ¿cuál es mi solución? Yo no quiero tener al niño, me voy y lo aborto. Entonces, pasamos de una solución a un problema real a una solución que es totalmente de actos de libertinaje. Toda conversación con pro-abortistas terminan en esa línea, en ese carril. Mi cuerpo, mi derecho. Mi cuerpo, mi decisión, mi cuerpo es mi cuerpo, yo hago lo que quiero con él. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta que el valor que le dan al aborto no es para nada moral, es totalmente inmoral, es totalmente para simplemente poder resolver un problema en el cual no se quisieron meter. Entonces, ahí es cuando entra con todo lo que vos acabaste de decir, ¿verdad? Que no, que tu vida no puede ser más importante que la vida que llevas adentro tuyo. No es cierto, eso tampoco es cierto, de que la mujer decide por su cuerpo. Porque ¿qué pasa si en una relación el hombre sí quiere tener al niño y la mujer no puede? O sea, no quiere, está embarazada y no quiere abortar. Entonces, simplemente porque es el cuerpo de la mujer, no le da derecho a privarle a ese hombre de tener un hijo. Es decir, el aborto, la ley del aborto, de querer legalizar eso, es muy injusto eh, por prácticas ideológicas. Existen tipificaciones sobre el aborto no penalizado, ¿verdad? Que yo no sé cómo será aquí en nuestra legislación eso, pero existe la figura del aborto no penalizado, no significa legal, significa no penalizado, es decir, por tales motivos específicos que lastimosamente no tengo, pero seguramente que voy a estar publicando en estos días en la página del por qué puede llegar a suceder o sea, se puede llegar a no penalizar un acto de aborto. Pero es en cuestiones muy específicas. Simplemente por ideología uno no puede decidir por la vida de una persona que lleva dentro. Existen otras soluciones, ¿verdad? Que están el uso de preservativos, anticonceptivos, o simplemente no tener actos sexuales para no llegar a esa consecuencia.
Sin embargo, sabemos que nuestra sociedad libertina y entregada al sexo, ¿verdad? Entonces, eso no es, no tener sexo no es una solución, ¿verdad? Simplemente es cuidarse, va por ahí, ¿verdad? Eh, y las manifestaciones que hoy en día vemos de las feministas y los militantes de ideologías ya pasan de ser de derechos humanos a ser destrozos y a ser simplemente ya un descargo demuestra que su lucha no es para el bien, sino es para el libertinaje. Entonces siempre caemos en esta línea, siempre caemos en el que, en la línea de que es algo ideológico. El aborto no tiene base científica, no tiene sustento científico para, para explicar, ¿cómo te puedo decir? Para poner en bases de que es algo natural. No existe que la mujer diga, yo quiero abortar y naturalmente aborta. No, el cuerpo tiene una naturaleza, fue hecho para algo. ¿Verdad? El cuerpo de la mujer, tanto el de la mujer como el del varón, fueron hechos para algo, ¿verdad? Y si el cuerpo que está preparado para concebir es el de la mujer, entonces esa es su función y el aborto es totalmente antinatural. Genera estrés, genera traumas, genera problemas, ¿verdad? Es decir, también es muy nocivo y es altamente invasivo, ¿verdad? Para el cuerpo de una mujer, destruye mucho, eh, destruye parte de sus órganos, ¿verdad? Y decir que es seguro, decir que practicar el aborto es seguro, no es cierto. Ya se comprobó y se demostró que no es seguro y que es muy invasivo y que puede dejar consecuencias, ¿verdad? Que puede dejar consecuencias traumáticas para las personas, tanto para las mujeres que lo practican como para aquellos que realizan el aborto, ¿verdad? Entonces, yo pienso, o sea, esa es mi idea, eso es lo que yo pienso sobre el aborto. Y existen muchos datos en números del por qué el aborto no es la solución para el problema, para los problemas que dicen, por los cuales dicen luchar, ¿verdad? Como te dije, al fin y al cabo, siempre se cae sobre la línea de mi cuerpo, mi decisión. Y ahí vemos que es totalmente subjetivo. Otro punto interesante también que yo suelo escuchar es el argumento de lo que va a ser el niño en el futuro si es que no se aborta, ¿verdad? Que va a ser un pobre, qué sé yo, de bajas condiciones y qué sé yo, y la. Pero al fin y al cabo nosotros no podemos decidir tampoco eso, ¿no? ¿Cuántos hay, verdad? Cuyas vidas fueron planeadas ser abortadas e incluso nacieron en condiciones horribles y que se volvieron grandes personas. Eh, Ahora mismo no me recuerdo, creo que se llamaba Oscar Wilde. Eh, bueno, pero lo que sí, hay figuras relevantes, que fueron relevantes para la historia, que pasaron por condiciones muy difíciles e incluso se planeó su aborto pero no se realizó y tuvieron vidas prominentes, ¿verdad? Entonces realmente no es que tengamos el poder de saber cómo será el futuro de los niños. Más bien, si es que nos preocupa la pobreza, ¿verdad? Tendríamos que buscar simplemente otras alternativas. No es que la solución de la pobreza sea matar a los pobres, ¿verdad? Así que una alternativa, por ejemplo, podría ser mejorar el sistema de adopción. Por ejemplo, hay tantas parejas que no pueden tener niños, ¿verdad? Y les encantaría poder adoptar, ¿verdad? Algunos. Entonces, O sea, es ilógico pensar de que la solución para los niños pobres es abortarlos.
es abortar a esos niños. O sea, no tiene sentido pensar de esa forma, sinceramente, ¿verdad? La solución para la pobreza, como estás diciendo, es si es que uno no desea tener a la criatura, es simplemente detenerla y darla en adopción, porque uno no tiene ningún derecho de decidir sobre esa vida. O también la solución para la pobreza tampoco es quitárselo al rico y darle al pobre, sino que es generar fuerte de trabajo, es eh, acompañamiento del gobierno o de la sociedad en sí, ¿verdad? No tiene, el aborto no soluciona nada, no soluciona ningún problema. Agrava otros problemas, como te dije, ¿verdad? Cuando no hay nada de cómo acusar a un violador, no hay ninguna evidencia de su acto, ¿verdad? Entonces, eh, no soluciona. Y sí, eh, totalmente como estabas diciéndome. Y bueno, por mi parte, eh, yo ya expuse todo lo que estuve acumulando con los años con respecto a este tema tan controversial. Y bueno, si es que se me pasó alguno, seguramente comentaré en algún otro momento. Pero creo que eh, todavía tiene un propósito, ¿verdad? No es que simplemente somos un cúmulo de células que apareció en el mundo, ¿verdad? Sin propósito, sin sentido, y que da lo mismo si muere como feto, muere como niño o muere como adulto, ¿verdad? Sino que somos seres creados. Aquí entraré un poco en mi fe, ¿verdad? Y pienso que por el simple hecho de que hubo un ser superior que nos creó, ¿verdad? O que creó al ser humano por sí mismo, eso le da un propósito, ¿verdad? Y le da valor intrínseco, que es independiente de las circunstancias en las que viva, del título que se le haya puesto, de si fuese rico o pobre, ¿verdad? Independientemente de eso, es un ser humano, ¿verdad? Y tiene valor intrínseco, o sea, valor por sí mismo. Esa por mi parte sería mi conclusión. Interesante. Estoy leyendo nomás aquí algo, no sé si le conoces a Agustín Laje, es un politólogo argentino muy bueno, que él con estadísticas, ¿verdad? Y hay muchos videos sobre él, ¿verdad? Eh, y hablando de la fe, ¿verdad? Él da un buen argumento, dice que, bueno, que el abortista por lo general, él acusa a sus rivales de ser religiosos, ¿verdad? Es decir, a los pro vida. Sin embargo, el debate del aborto no se da con curas o contra pastores o contra gente que está en la iglesia, ¿verdad? Sino que siempre están peleando contra la biología, ¿verdad? Ellos no están peleando contra la Biblia, ellos están peleando contra la genética. O sea, los debates siempre van por el lado de la ciencia, no por el lado de la religión, ¿verdad? Entonces, hay que replantear, ¿verdad? ¿Quién es el que milita una religión cuando se habla de ciencia? Cuando se subjetiviza los valores y las verdades. Cuando ya la genética no tiene valor delante del género, o cuando ya la biología ya no indica nada delante de ideologías, ¿verdad? Entonces ahí vemos quién es el fanático, aquel que cree en ideas y filosofías o, o cuentos, digamos, o aquel que va por la ciencia. Entonces, cuando vos ves enfrentado ideología versus ciencia, te das cuenta
de quién es, o sea, de cuál es la religión, ¿verdad? En este caso yo diría que los proabortistas militan esa religión porque muy poco debaten conciencia. Entonces, eso también es lo que yo pienso y lo que yo opino sobre este tema, ¿verdad? De que eh, no existe una razón objetiva, no existe una razón eh, científica, no existe ni siquiera una razón política o una razón social que justifique el aborto. Y también hablando de mi fe, ¿verdad? De la creencia, de parte de lo que yo creo, concuerdo plenamente en el sentido de que todos y cada uno de nosotros nacemos con un propósito y tenemos un propósito estipulado, ¿verdad? Por el cual fuimos creados y nuestra vida tiene valor. Es decir, una persona, imagínate una persona que piensa de que en algún momento pudo haber sido abortado, porque eso es bien visto en la sociedad. Cuando llega a ser una persona adulta, yo puedo pensar tranquilamente en mí, caramba, yo pude haber sido abortado porque la sociedad me hubiese abortado y hubiese aplaudido el hecho de que yo haya abortado. Entonces, le digo, ¿por qué no me aborto ahora mismo? ¿Verdad? O sea, no tiene ningún valor mi vida, no tiene ningún valor, no tiene ninguna importancia mi cuerpo, no tiene ninguna importancia mi ritmo cardíaco, no tiene ninguna importancia mi información genética. Total, yo pude haber sido abortado y ya. Entonces, quiero decirles que sí tiene importancia y que sí tiene valor, que, que todos tenemos un propósito, todos tenemos una razón de ser. Y lejos de ser abortados, nuestra razón de ser, ¿verdad? Tiene un valor que la humanidad a lo mejor todavía ni se dio cuenta de cuál es el valor que tienen las personas, por eso es que sucede todo lo que sucede, ¿verdad? Y nada más eso, ¿verdad? Eso es lo que quería yo aportar. Y no sé, Melo, si ya nos despedimos. Sí, yo creo que es todo por hoy. Eh, Esperamos que hayan disfrutado de, de toda esta charla. Nuestro fin no es solamente exponer nuestras ideas, sino más bien compartir nuestras ideas y que sea útil para quienes lo vean. Así que, como siempre, todo en el margen de respeto y buenas noches a todos. Sí, lo mismo también digo y estamos abiertos a recibir sus comentarios y a debatir, ¿verdad? Que al fin y al cabo es para lo que estamos. Hasta pronto. Hasta pronto.